buenas tardes con todas y con todos, directores, docentes, brigadistas líderes de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres. Sean ustedes bienvenidos a una nueva jornada de su serie de webinars de educación ambiental. Reciban los saludos de Carmen Concha Tenorio, directora general de Educación Básica Regular, y el mío propio, Sandra Soria, coordinadora de la Unidad de Educación Ambiental del Ministerio de Educación. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar que tiene como finalidad brindar información para el reporte de logros ambientales 2025, momento 2, implementación del PAI, organización y registro de evidencias. Para ello hemos organizado este webinar para que se desarrolle en dos momentos. El primer momento, que es básicamente la presentación, que va a estar a cargo de dos especialistas del Ministerio de Educación, y la segunda, donde vamos a tener la oportunidad de absolver las dudas, las consultas, las preguntas que ustedes nos van a ir dejando en la caja de comentarios de la transmisión, tanto como Ministerio de Educación como quienes se enlazan desde el Facebook de Perú Educa. Como les comentaba, el día de hoy tenemos como parte de este webinar brindar información sobre cómo debemos organizar las evidencias para luego registrarlas en el Simón a partir del 1 de septiembre de este año, fecha en la que inicia la gran movilización nacional para el reporte de las acciones de educación ambiental 2025. Como les mencionaba, el primer bloque va a estar a cargo de dos especialistas. Va a estar a cargo de Manuel García Pacheco, especialista de la Unidad de Educación Ambiental, con quien van a ir paso a paso en la organización de estas evidencias, un aspecto y una parte muy importante de este segundo momento, en el cual ustedes tienen que evidenciar el trabajo que han desarrollado hasta el corte que ustedes establezcan. La mayoría de ustedes, más del 60% de las instituciones educativas a nivel nacional, cumplieron con reportar en el reporte del momento 1 el diseño de su PAI a implementar durante el año 2025. Queda ahora en este segundo momento evidenciar cómo este se ha implementado a través de las serie de indicadores de la matriz de logros ambientales. Queremos agradecer a todas las personas que se están conectando el día de hoy. Reiterarles que se habilita la caja de comentarios tanto del Facebook del Ministerio de Educación como de Perú Educa, para que ustedes puedan dejar sus consultas, dejar sus preguntas y poder tener la oportunidad de absolverlas el día de hoy. Entonces, Manuel García les va a enseñar cómo organizar las evidencias, y mi compañero José Polo con él vamos a ir paso a paso conociendo cómo está organizado el plan de monitoreo del Simón, cómo ustedes van a encontrar, qué es lo que van a encontrar, porque todavía no está habilitado para el inicio del reporte, qué es lo que van a encontrar y cómo deberán prepararse para que justamente puedan hacerlo, ya habiendo pasado toda esta primera parte, que es la de organizo mis evidencias, tengo mi enlace para cumplir con el reporte en el Simón. Entonces, sin más preámbulo, voy a reiterar que los comentarios los pueden dejar en el chat de esta transmisión, y voy a darle el pase entonces a mi compañero Manuel García para que pueda iniciar con la parte para lo cual ustedes se han conectado, que es saber cómo deberán organizar y registrar sus evidencias de este momento 2. Manuel, adelante. Muchas gracias, Sandra, y muy buenas tardes a todos los directivos, brigadistas líderes y docentes y todos los que nos acompañan siempre en estos webinars para fortalecer la educación ambiental en el país. Bien, como decía Sandra, nos estamos preparando ya justamente hoy. Hemos retornado muchas escuelas de la educación básica al desarrollo de las actividades programadas para este año. Y dentro de esta planificación tenemos que considerar la organización y sistematización de todas las actividades que hemos desarrollado en el marco de nuestro proyecto educativo ambiental integrado. Para ello es importante tener en claro qué es lo que debemos reportar y en qué momento, ¿sí? Entonces,
permítame compartir mi pantalla para poder tener claridad sobre lo que estamos reflexionando, ¿sí? Bien, entonces yo les voy a recordar que este año, a partir de este año, tenemos dos momentos de reporte, ¿sí? Ya para aquellos que recién se están conectando, recordarles que nosotros este año hemos cambiado la dinámica respecto al año pasado, donde esto se hacía hacia el mes de octubre. Sandra nos ha dicho justamente que vamos a empezar el 1 de septiembre este segundo momento. Por eso es que había que recordar, porque algunos habrán dicho, no, pero yo ya reporté, ¿cómo es que tengo que volver a reportar? ¿Cierto? Y entonces el momento, la primera pregunta sería, ¿qué se ha reportado y qué se va a reportar? En el primer momento lo que hicimos es reportar que ya contábamos con un PAI, que a partir de la contextualización y el diagnóstico de la escuela podíamos haber priorizado una situación ambiental, ya sea como un problema o como una oportunidad. Y al mismo tiempo habíamos hecho la actualización o la conformación de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastre, ¿cierto? Entonces, para eso tomábamos los meses de marzo a mayo. Ahora hay que dar a conocer lo que hemos implementado y las acciones que hemos desarrollado. Por eso es que el momento 2 se da desde el 1 de septiembre y culmina el 30, ¿cierto? Para lo cual tenemos que ir guardando, organizando todas las acciones que hemos dado en el marco del Proyecto Educativo Ambiental Integrado, así como las actividades de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastre vinculadas al PAI, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, ¿y cuáles son las evidencias? En el primer momento, lo que se le pidió fue una ficha resumen del PAI, no todo el documento, solo la ficha del resumen del PAI para conocer de qué se trata el PAI, cuáles son los componentes involucrados en esa situación ambiental priorizada y cuáles serían los aprendizajes y comportamientos que vamos a lograr. ¿Okay? Pero también, como teníamos que demostrar que había una brigada conformada o actualizada, teníamos que anexar la resolución de conformación y actualización de la brigada junto con su respectiva imagen fotográfica. ¿Okay? Para este segundo momento, entonces tendremos que tener ahora el registro fotográfico de las actividades, que vamos a ver en qué consiste ese registro fotográfico, y las evidencias de la implementación y de las actividades que haya desarrollado la brigada en el marco del PAI, ¿ok? Esto está solicitado en la matriz de logros ambientales, ¿no es cierto? Y deben estar organizadas de manera ordenada y diferenciada en carpetas en un link de un Drive que la escuela cuente, ¿ok? Que esta puede ser un Google Drive o un OneDrive, ¿ok? Ahora, ¿quiénes son los que reportan? Porque a eso siempre nos consultan a cada rato, ¿no? En la matriz de logros ambientales, ¿quiénes los tienen que reportar? Y en este caso, recuerden que los logros ambientales es un instrumento que nos permite evidenciar cómo vamos en el marco de la implementación de la educación ambiental en el país. Por lo tanto, son las tres modalidades de la educación básica las que hacen este reporte. Educación básica regular, educación básica especial, educación básica alternativa e educación básica regular e intercultural bilingüe. ¿Ok? Los únicos que no reportan son inicial ciclo 1, repito, inicial ciclo 1, ciclo 2 en adelante se reporta. Los PRONOI y los PRITES tampoco están convocados para este reporte. ¿Ok? Entonces, recuerda, si yo soy director de una institución educativa de ámbito rural y pertenezco a la intercultural bilingüe, tengo que reportar. Si yo soy brigadista, líder de una escuela de básica alternativa, también tengo que recordarle al director que hay que organizarnos para hacer el reporte en el segundo momento. ¿Ok? Ahora, mire, recuerde, esta fecha, 30 de septiembre, es el último día. Por favor, estamos empezando el 11 de agosto como para tener 2 semanas e ir organizando nuestras evidencias hasta la fecha donde vamos a hacer el reporte. No esperemos el 30 de septiembre para empezar a ordenar o querer reportar, porque como sabemos, todo tipo de evento cuando tiene un plazo y recurrimos al último día, siempre se satura todo sistema. Por muy grande que sea el sistema o la banda de internet que tenga, esto siempre va a tener un problema de colapso. ¿Ok?
Mire, y esto es importante que vamos reconociendo, ¿no? Esto es algo que nos llama muchísimo la atención. Hay regiones que han llegado a hacer el reporte del momento uno casi al 100%, ¿no? Por ejemplo, si vemos Huancavelica, ¿no? La zona de esa parte de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, miren, están bien altos, ¿no? Tienen 91.40%, 84.39%, 89.76%. Esa zona del país se ha movilizado bastante. Entonces, por ahí podemos ver más o menos cómo va el termómetro en nuestras regiones. Pero lo que nos interesa es reconocer que, miren, acá les decía, son las tres modalidades de educación básica las que reportan. ¿Ok? Tenemos que el 40.74 de educación básica alternativa ha reportado el momento 1, es decir, que ya cuentan con su PAI y cuentan con una brigada. En la educación básica especial tiene un 63.44%. Entonces, vemos que el tema de educación ambiental está internalizada en la gestión escolar de estas tres modalidades y en el caso de la básica regular hemos alcanzado el 63.88% en promedio nacional. ¿Ok? Entonces, felicitaciones a todas estas escuelas que siempre nos acompañan y se comprometen en fortalecer esta conciencia ambiental de todos los integrantes de su comunidad educativa. ¿Ya? Entonces, veamos qué es lo que nos toca hacer para este segundo momento. Nos dice Sandra que es un momento para poder organizar las evidencias y dice que hay que hacer tres acciones. La primera, organizar las evidencias de acuerdo a la matriz de logros y en un orden de acuerdo a la siguiente ilustración. Esta imagen y esta información la pueden encontrar en la guía de orientaciones para el reporte de logros ambientales que está disponible en la web de educación ambiental desde el mes de febrero. ¿Okay? Entonces por ahí ya pueden ir rescatando y los que recién se están tomando conocimiento, recuerden, ingresan a la página de educación ambiental Minedu y ahí van a poder a la sección de recursos encontrar esta sección. Entonces, ¿cómo es que se organiza esta imagen? ¿A qué responde? Pues bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que hicimos en el primer momento. En el primer momento, nosotros hicimos una ficha de resumen donde hablamos de qué trata nuestro proyecto educativo ambiental y qué componentes del enfoque ambiental están directamente vinculados con esa problemática y las acciones que queremos desarrollar en el marco de darle solución a ese problema o darle sostenibilidad a esa situación ambiental que hemos considerado como una oportunidad. Entonces, miren, por eso es que la primera pregunta que van a tener ustedes al momento de ingresar al CIMO es, según la problemática o oportunidad del PAI diseñado e implementado, reporte lo siguiente. ¿Qué componentes del enfoque ambiental se movilizan en su implementación? ¿Ok? Si bien nosotros tenemos 5 componentes, no necesariamente tenemos que tener los 5 como evidencia, sino solo aquellos que marcamos en la ficha de resumen. Si yo marqué que tengo educación en cambio climático, educación en salud y en ecoeficiencia, entonces esas 3 carpetas son las que tienen que aparecer. Porque cuando hagamos el reporte y marquemos, ¿no?, educación en ecoeficiencia, se habilitarán los ítems para demostrar hasta qué nivel hemos llegado. Lo propio pasará con educación en salud y cambio climático. Las de biodiversidad y gestión de riesgo de desastres, como no fueron relacionadas con el PAI, estas no se habilitarán. Ojo, eso es importante, porque si usted en la matriz, en el Simón, marca los 5, a pesar de que solo trabajó, le van a aparecer los casilleros para que reporte esas acciones y eso puede perjudicar en el resultado del nivel que usted haya reportado. ¿Ok? Entonces, repito, lo primero es organizar nuestras evidencias tomando como referencia ¿quién? La ficha de resumen del PAI. ¿Correcto? Ahora, de una vez empezamos a verificar los archivos. Es decir, yo ingreso a mi Drive y abro la carpeta y empiezo a revisar que estos contengan, ¿no? En el caso del PAI, lo que tenemos es que exista el PAI, un video de resumen, ¿no?, para que la persona que va a evaluar las evidencias que nosotros vamos a compartir se tenga un panorama y se pueda tener un contexto para poder emitir una opinión y un juicio de valor, ¿no es cierto? Este video
no tiene que durar más de 2 minutos. ¿Correcto? Repito, un video corto, breve, que da lo mismo que estaba resumido en esa ficha, pero de manera visual, ¿no? ¿Ok? Y debe describir lo siguiente. ¿Cuál fue el problema o oportunidad ambiental abordada? Es decir, cuál era la situación inicial, esa situación que hizo que movilizáramos a todos los actores de la comunidad educativa. ¿Qué actividades? Miren, dice bien claro, institucionales y pedagógicas. Por eso es que ustedes, cuando hicieron el diseño del PAI, cuando hicieron su paso a paso, identificaron qué actividades había institucionales, como por ejemplo, actualización de los documentos de gestión, un trabajo articulado con el Estamento de Salud, con el municipio, con algún representante de la comunidad local, ¿no es cierto? Todas esas acciones son institucionales. Y las actividades pedagógicas tendrán que ir dentro de los componentes temáticos, ¿no? Es decir, cuáles son esas unidades, cuáles son esos proyectos de emprendimiento, esos proyectos sociales, esos proyectos ciudadanos, sus sesiones, sus productos, ¿no es cierto? Las evidencias de que se han ejecutado esa movilización de competencias del currículo y cómo estamos generando aprendizaje. Luego, también tendrá que hacernos notar cómo es que hemos involucrado durante todas estas actividades, tanto del PAI como de la movilización de la Brigada de Educación Ambiental, Gestión de Riesgos y Desastres, a todos los actores, tanto dentro de la institución como de los vecinos y los que están alrededor de la escuela. Y una pequeña descripción de aquellos logros que tuvieron y las dificultades que se les presentaron y cómo las superaron. ¿Okay? Entonces es una acción bastante breve para que el jurado se pueda poner en contexto. Y hay un registro fotográfico. Esto es un documento importante porque nos permite tener la gradualidad de las acciones, ¿no? Entonces recuerden que este registro fotográfico se hace por código modular, ¿ok? Porque yo soy una institución educativa que tengo 2 niveles o 3 niveles, pero el nivel de impacto o de compromiso, las actividades incluso pedagógicas, tienen un nivel distinto de alcance. Por eso es que lo primero que me pide el registro fotográfico es indicar el código modular y el nivel, ¿no? El nombre del PAI va a ser el mismo. Si yo soy un director que tengo 3 niveles, entonces tendré que tener 3 registros fotográficos, ¿no? Cada uno con su respectivo código modular. ¿Okay? Y este registro fotográfico me pide, dice ahí, ¿no? Primero, la premisa es que la imagen tiene que ser clara, estar bien enfocada y con una buena resolución. Cuando ustedes configuran la cámara del celular, asegúrense que tenga un valor mínimo de 150 dpi, ¿no? En adelante. ¿Ok? Entonces ya ustedes ahí ponen y toman la foto. 4 fotos, dice. La primera de la situación inicial, ¿cierto? Esa ya las tuvieron que tener marcadas desde el inicio del PAI, ¿no? Los resultados y logros al momento del reporte. Es decir, estamos hablando del mes de septiembre, ¿ok? No al finalizar el PAI, sino hasta el mes del reporte. El trabajo con el apoyo de aliados, ¿no? O sea, quiénes están de manera significativa y cómo es que se ha vinculado a la Brigada de Educación Ambiental. Entonces yo escojo la primera foto de la situación inicial, la pego en ese recuadro, hago una breve descripción de esa situación, ¿no? En qué fecha fue tomada ese registro fotográfico y quién es el autor, ¿no? Siempre es importante tener el tema de derechos de autor, porque en algún momento podemos utilizar la imagen, para referenciarla necesitamos saber quién es el autor, ¿ok? Entonces, recuerden, tenemos que organizar y verificar que estos existan. Y por tercero, tenemos que, una vez que ya hemos verificado que todas las evidencias están en carpetas organizadas de acuerdo a la ilustración que nos orienta la guía para el reporte de logros ambientales 2025, tenemos que verificar que estos archivos puedan ser de libre acceso, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con el equipo que va a evaluar, ¿no es cierto? Entonces, para eso es importante que podamos configurar de manera adecuada nuestro enlace. ¿Ok? Y esto es importante porque la guía también dice que en el proceso de evaluación se excluyen aquellas instituciones que, habiendo alcanzado un logro destacado, uno, no presentan coherencia entre las actividades
que reportan como cumplidas y los medios de verificación. Eso les va a pasar, por ejemplo, cuando declaren más componentes de los que han podido trabajar o sus evidencias están desordenadas, ¿no? Entonces el jurado no se va a poner a ordenar o abrir archivo por archivo para ver cuáles son del componente de gestión, cuáles son del PAI y cuáles corresponden a las actividades de la brigada. Por eso es importante que en este momento nos demos el tiempo, que estamos, miren, 11 de agosto, hasta la fecha del reporte, a ir organizando y sistematizando las evidencias de manera coherente, ¿ok? Y lo otro es que también excluye, ¿no? Porque eso también ha pasado mucho, ¿no? De que los docentes responsables han ido subiendo sus evidencias, sus sesiones, sus productos, sus actas de reuniones, los registros fotográficos de las actividades que hace la brigada, ¿no? Pero al momento de compartir, ese enlace no te permite acceder, ¿no es cierto? O el enlace ya caducó, ¿no? Lo reportaron y lo configuraron de tal fecha a tal fecha. Entra el equipo evaluador de la UGEL y no puede acceder. Imagínense, pues, la cantidad de trabajos. Tenemos más de 54.000 instituciones educativas a nivel nacional que han reportado un PAI. Imagínense poder verificar enlace por enlace. ¿Cuánto tiempo nos tomaría? ¿No es cierto? Y es por eso que es importante que aseguremos que este enlace pueda estar habilitado con la condición de lector. No con modificador ni editor, sino con lector. Es decir, lo que queremos es que el equipo que va a evaluar pueda acceder a estos archivos. Vamos a ver un ejemplo de cómo es que estas tienen que estar organizadas, ¿ok? Esta información ustedes la encuentran justamente en la guía, ¿sí? Permítame compartir nuevamente. Voy a compartir esta vez, ¿sí? Mi carpeta, ¿ya? Ok. Entonces yo tengo acá una carpeta de Drive, ya tengo acá una carpeta justamente para reportar los logros ambientales. Entonces, cuando yo ingreso a esta carpeta siendo un jurado, tengo que encontrar estas tres carpetas, ¿cierto? Dice matriz de logros ambientales, componente 1, gestión escolar. Matriz de logros ambientales 2, PAI. Y matriz de logros ambientales, brigada de educación ambiental y gestión de riesgo de desastre. Miren, yo ya la estaba preparando desde el 7 de agosto, miren, hoy día, ¿ok? Entonces, cuando uno ingresa a matriz, al bloque de gestión escolar, lo que tenemos que tener son aquellos documentos donde se ha incorporado las acciones del PAI, ¿correcto? Por ejemplo, ¿voy a subirme todo el plan anual? No, suba solo las secciones, ¿sí? Donde se evidencia, resáltelo, así como usted está viendo acá en el documento, aquella acción que pertenece al PAI, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos una acción que dice actualización de los instrumentos de gestión, incluyendo el enfoque ambiental, ¿cierto? Luego dice, también tenemos otras actividades, ¿no?, de institucionales como la difusión de mensajes por parte de los estudiantes a través de videos, imágenes, de manera presencial, presentando alusivos al cuidado del agua. Entonces, todas las actividades institucionales y pedagógicas que están incorporadas en el PAI, perdón, en el Plan Anual de Trabajo, hay que resaltarlas para que se evidencie el documento en la sección. ¿Okay? Entonces, cuando el equipo va a evaluar, no se va a revisar todo el plan anual, todo el PCI, todo el P, sino esto que está resumido, cortado, nos permite evidenciar. Si nosotros hemos tenido un trabajo institucional, porque justamente el PAI decía hacer reuniones, trabajo con el establecimiento de salud en la municipalidad, armamos una carpetita donde se pueda evidenciar, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta escuela ha considerado importante que todos los integrantes de la comunidad educativa genere un compromiso, ¿no? Y entonces ha elaborado una ficha donde hacen una firma de un compromiso de honor para poder cumplir con el trabajo y apoyar a sus hijos en las actividades que permitan lograr un fortalecimiento de la conciencia ambiental y alcanzar los objetivos que como institución educativa quieren en el marco del PAI. ¿Vean? Entonces, podemos también
anexar un convenio que hayamos tenido con el municipio para desarrollar algunas actividades en el marco del PAI, ¿cierto? Acá está, ¿ven? PAI, y que permitan justamente fortalecer las capacidades o la logística de la institución para poder lograr los objetivos propuestos, ¿ok? Entonces, repito, en el tema de la carpeta de logros ambientales, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener los documentos de gestión, donde se actualizan. Manuel, nosotros solo hemos actualizado el PAD y el PSI, ok, pero si hay otros que han actualizado su PI o el PI ha sido el punto de partida, agregamos el documento y hacemos notar la sección donde hace alusión a lo trabajado en el PAI. ¿Okay? No es que nosotros agarramos el archivo y lo cargamos. Hay que resaltar y esa sección la cortamos y la subimos. ¿Okay? Bien. Ahora, igual, cuando nosotros vamos a organizar la carpeta del PAI, ¿no es cierto que tenemos que tener la ficha del resumen, ¿no? Primero el PAI, el documento completo, su ficha de resumen que reportamos en el momento 1 y ahora para el momento 2 nos pide el video, el PAI, recuerden, no más de 2 minutos, ¿correcto? Y la ficha de registro fotográfico. ¿Okay? En función a lo declarado en la ficha de resumen, yo tengo que habilitar la carpeta de componentes. ¿Okay? Entonces, ¿estoy obligado como institución educativa a tener las 5 carpetas? No. Lo que sí está es que tiene que demostrar en que en estas carpetas se encuentren las que estaban señaladas en la ficha de resumen, ¿correcto? Es decir, si yo, como les reitero, trabajé educación en cambio climático, ecoeficiencia y salud, ¿no es cierto? Esas 3 tienen que tener sí o sí las evidencias de lo trabajado en esos componentes. ¿Puedo eliminar la carpeta de biodiversidad y GRD? Sí, ¿no es cierto? Pero también puedo quizás mantenerla porque a lo mejor he hecho algunas otras acciones que no están en el PAI, pero sí suma a fortalecer la educación ambiental, ¿ok? Como acciones adicionales. Lo que no podría pasar es que usted declare que tiene 3 componentes en salud, eficiencia y cambio climático y que cuando ingresen a esta carpeta no encontremos nada. Entonces, ahí sí sería terrible, ¿no es cierto? Entonces, ingresamos al componente, ¿no es cierto? Y recuerden que el PAI no es un proyecto de aprendizaje, sino que el PAI, como les decía, tiene actividades institucionales, como la que hemos visto, pero también tiene actividades pedagógicas, las cuales pueden ser abordados con una planificación corta que incluya, ¿no es cierto?, unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje, proyectos ciudadanos, proyectos de emprendimiento, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es decir en qué situación estamos abordando y durante qué periodo del año. ¿Okay? Entonces esto es una planificación de resumen corto de las actividades que como escuela queremos desarrollar durante el año. Entonces, cuando ingresemos a la unidad, tendremos que ver las sesiones que han trabajado, ¿no es cierto?, cada grado, ¿no es cierto? No solamente basta colocar una única sesión, porque es institucional. Entonces tenemos que poner las sesiones de todos los grados, ¿cierto? Igual, si hay un proyecto, ¿cierto? La sesión del proyecto con su respectivo producto, ¿cierto? Por ejemplo, esa institución que está trabajando educación en cambio climático tiene su proyecto de aprendizaje llamado Mi huella de carbono. Y entonces la primera sesión será aprender sobre qué es la huella de carbono, ¿no? Y anexarán el producto de esa sesión, ¿cierto? Ellos a partir de conocer necesitan saber cuál es su huella, hacen sus actividades para medir su huella, para reconocer cuáles son esas prácticas que inciden en la emisión de gases de efecto invernadero y a partir de ella proponer acciones para reducir su huella y justamente esa es la tercera actividad, ¿no? Donde ellos planifican actividades que permitan cambiar esos comportamientos y reducir. Entonces tenemos el proyecto de aprendizaje, las sesiones y sus productos. ¿Okay? Esto es importante. O sea, no solamente basta decir, sí, trabajamos o solo subirla al registro fotográfico de la actividad, sino que
tenemos que dar evidencia que se ha desarrollado pedagógicamente esas actividades y que éstas han logrado aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ahora, y la otra acción relacionada a ese componente, no solo todo el PI, sino a ese componente, era promover el uso del transporte sostenible. ¿Ok? Entonces, recuerde, nosotros tenemos que tener claridad a partir de la ficha del resumen cuáles son esos componentes que voy a organizar las evidencias para el reporte de la matriz de logros ambientales. ¿Ok? Y finalmente nos vamos a la Brigada de Educación Ambiental, ¿no es cierto? Donde tiene que estar la resolución de la brigada, ¿no? Que hemos reportado en el momento 1. Y nuevamente acá otra vez, tengo que tener obligatoriamente las 8 brigadistas. No, hemos dicho que son la brigada vinculada al PAI. Así como yo arriba prioricé 3 componentes temáticos, acá, según la característica de mi escuela, las necesidades con las cuales estamos contribuyendo, tener esta brigada. Igual, en la brigada entramos y tienen que estar las evidencias, ¿no? Un cronograma donde están sus actividades que van a desarrollar, ¿no? Han hecho algún tipo de taller, entonces anexan el acta, el registro de asistencia de los brigadistas que han participado, ¿cierto? Han declarado que han hecho campañas, ¿no es cierto? Entonces, el registro fotográfico de ese transporte sostenible, producto de esa tercera unidad, miren cómo están empalmando, miren lo que han planificado comunidad de aprendizaje está vinculada con las actividades de la brigada. Pero para ello justamente han necesitado trabajar con el municipio para que el municipio también los apoye, de manera que ellos puedan promover un transporte sostenible de manera segura, ¿no? Y no poner en riesgo la integralidad de aquellas personas y estudiantes que se animen por empezar a desarrollar este tipo de práctica. ¿Okay? Entonces, bien, recuerden, yo ya tengo estas 3 carpetas con su respectiva distribución y evidencias, y ahora lo que tengo que hacer es verificar cómo las tengo que compartir. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es irnos a estos 3 puntitos que están acá y le ponemos compartir, ¿ok? Al darle clic en compartir, ¿sí? Nos va a salir esta opción, ¿sí? Nosotros tenemos que no poner así restringido, ¿ok? Sino que tenemos que escoger la opción cualquier persona con cuando pasan a una etapa de ganador de UGEL, pasan a la DRE, no encuentran o está otra vez desordenado, ¿va a qué pasar? Van a ser excluidos. Para que eso no ocurra, tienen que configurarlo como lector. Hacemos la opción de lector y luego le damos hecho. ¿Okay? Entonces ahora sí, vamos ahí, ponemos compartir y lo único que hacemos es copiar enlace. Ese enlace que está copiado, que ya tengo acceso a esa carpeta, la guardo para el momento que me voy a sentar con el director a hacer el reporte de logros ambientales en el Simón. ¿Ok? Recuerden, es importante este último paso. El momento de configurar, ¿no? Asegurarnos que esté con acceso a cualquier persona y que esté en la opción de lector. ¿Ok? Bien. Vamos a volver entonces a la presentación del PPT para ir cerrando este bloque, ¿sí? Bien. Entonces, cuando ya hemos hecho ese trabajo, ¿no es cierto?, de la configuración de nuestras evidencias, lo que pasamos es a hacer el reporte. Producto de nuestro reporte vamos a obtener un nivel de logro, ¿cierto? Y en este caso, las escuelas que han demostrado el desarrollo de su PAI podrán alcanzar un nivel destacado, ¿no? Entonces, miren, según lo que ustedes vayan reportando, pueden ir viendo en qué momento está. Uno no es malo ni el otro es perfecto, sino es el nivel de implementación y como recuerden que un PAI no tiene una duración de un bimestre ni un mes, sino que mínimamente es un año a más
dependiendo de la problemática, el involucramiento de los actores y los logros y las dificultades que hayamos tenido en su implementación. Por eso es que cuando yo reporte, ¿no es cierto? Y si yo he reportado con evidencias de manera ordenada que he logrado desarrollar un PAI según los componentes temáticos que he declarado al comienzo, que las acciones de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastre guardan relación con los componentes temáticos del PAI, pero además he hecho otras acciones adicionales, tanto de los componentes o de los otros brigadistas. Lo que han hecho estas acciones que no contemplan el PAI es fortalecer o complementar el trabajo que queremos tener como institución educativa. Entonces, si yo tengo entre el 76% y el 100% de los ítems declarados con sus respectivas evidencias, habré alcanzado un nivel destacado, ¿cierto? ¿Quiénes alcanzan el nivel destacado? Todos los que declaren y luego los pasaremos a clasificar según la modalidad EBR intercultural bilingüe, básica alternativa y básica especial, para que exista un ganador en la etapa UGEL, que luego será evaluado en la etapa DRE y luego en la etapa nacional y que tendrá su reconocimiento nacional, presentado su experiencia en el día del medio ambiente en el mes de junio. Reitero, toda esta información que estamos socializando se encuentra en las orientaciones de logros ambientales 2025 que está disponible en la web de educación ambiental. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención y recuerden que cualquier consulta nos escriben a educacionambiental@minedu.gov.pe, todo en minúscula y sin tilde. ¿Listo? Muchísimas gracias y quedo atento a sus consultas. Gracias, Sandra. Buenas. Ahora sí, disculpa. Muchas gracias, Manuel, por la información bastante detallada, pormenorizada y que justamente va a permitir a todos nuestros docentes, directivos, brigadistas, líderes dar cuenta mejor en este segundo momento de las evidencias en la implementación del PAI. Estamos tomando nota de las preguntas para el siguiente bloque, donde vamos a pasar a responderlas. A continuación voy a darle el pase a José Polo Capuñay, especialista en gestión de la información, quien va a brindar información acerca del reporte en el Simón. Adelante, José. Gracias, Sandra. Buenas tardes con todos, con todas. Bueno, como bien lo ha comentado Sandra, en esta oportunidad voy a dar a conocer más que todo el instrumento, cómo está estructurado el instrumento de la segunda etapa correspondiente al registro, ¿no? De la matriz de logros ambientales para este año, por lo que procederé a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Un minuto. Ok, se puede visualizar, ¿cierto? Ok, entonces lo primero que deberíamos conocer es de que para este año y para la segunda parte de este monitoreo, se ha creado un plan cuyo número es 346, ¿de acuerdo? El PM 346 va a contener un único instrumento, y digo va a contener porque está todavía en proceso de construcción. Estamos validando con el equipo responsable del Simón que esté correctamente estructurado para proceder ya a la creación posterior, ¿no? Recordando que siempre, pues, el 1 de septiembre inicial este recojo, ¿no? Entonces, ingresé al Simón más que todo para mostrarle eso, ¿de acuerdo? Para indicarle, como para que tomen nota también, de que el número del plan de monitoreo es el 346. Bien. Entonces, ya habiendo conocido qué número de plan de monitoreo es, pasamos a ver cómo está estructurado este plan. Bien, bueno, el instrumento como tal, cómo va a estar estructurado, ¿no? Y en realidad, pues va a contener o va a tener cuatro aspectos, ¿de acuerdo? Cuatro aspectos va a tener el instrumento. El primero es Proyecto Educativo Ambiental Integrado, PAI.
El segundo va dirigido a recoger información sobre la Brigada de Educación Ambiental y GRD y su relación con el PAI. El tercero vendrían a ser acciones de educación ambiental y un último aspecto que se está enfocando justamente a solicitar el link de evidencias que ya comentó y ha detallado justamente con algunas precisiones Manuel anteriormente. Bien, entonces, en el primer aspecto vamos a tener una primera pregunta, la cual es si es que la IA ha implementado el PAI que han diseñado en la primera parte, ¿cierto? Entonces, de responder sí, se habilitarán ciertas preguntas, ¿no? Y la siguiente, y justamente la he resaltado, dice adjunte su ficha de registro fotográfico del PAI implementado. Es en esta pregunta, ya estando sistematizado ya en instrumentos del Simon, en donde los directores de las escuelas o de las instituciones educativas van a tener que subir, van a tener que cargar el registro fotográfico. ¿De acuerdo? Entonces, así como se habilitó esta segunda pregunta al responder de que justamente la IE ha implementado el PAI que diseñaron, también se habilitará esta tercera y cuarta pregunta. Bien, importante acá tener en cuenta de que en la tercera pregunta, si es que respondemos ¿no? a la pregunta según el PAI diseñado, ¿qué componentes temáticos del enfoque ambiental se movilizan en su implementación? Acá es necesario comentarles de que es una pregunta con respuesta múltiple. Por acá están las indicaciones, ¿no? Pueden marcar más de una alternativa. Y justamente, como vemos, las opciones de respuesta son los componentes, ¿no? De la matriz de los ambientales. Bien, entonces si es que la institución educativa, por poner un ejemplo, dice que solo es el enfoque o el componente de educación en cambio climático, por ejemplo, han sido movilizados en la implementación del PAI, bueno, se habilitará solo el grupo de educación de cambio climático. Y por acá está, ¿no? Ahí recordemos de que existen ciertas abreviaturas, ¿de acuerdo? En este caso, para lo que son los componentes, las abreviaturas las tenemos al inicio. Vamos a ver abreviaturas tanto en los componentes, como lo estamos viendo, y abreviaturas también para el tema de los tipos brigadistas, ¿de acuerdo? Entonces, recordamos que justamente el dinamismo, o más que todo la característica de cómo se va a tener que responder, se registrar la información en el instrumento, va a ser dependiente de la respuesta que el director vaya registrando. Bien, no es que vaya obligatoriamente a responder todo, en el caso, ¿no? De que obviamente todos los componentes se hayan movilizado en la implementación del PI, pues ahí sí se va a habilitar todas estas preguntas y pues se tendrían que responder para poder enviar para poder justamente guardar la respuesta de todos los hitos habilitados, ¿de acuerdo? Entonces, eso en principio es en lo que se centra el primer aspecto, ¿no? Proyecto educativo ambiental integrado. Nos pide justamente, si es que hemos implementado el PAI, nuestra ficha de registro fotográfico e indicar, perdón, qué componentes han sido movilizados, ¿de acuerdo? En la implementación del PAI. ¿Ok? Como segundo aspecto tenemos la Brigada de Educación Ambiental y GRD y su relación con el PAI. Es por eso de que en el primer aspecto, en este aspecto vamos a tener una primera pregunta que dice si es que la IE cuenta con Brigada de Educación Ambiental y GRD. Bien, entonces de ser así, si es que cuenta, pues se procederá pues a responder las preguntas siguientes, ¿no? Y como vemos ahí tenemos sus reglas o condiciones, ¿no? Esa pregunta, por ejemplo, se habilitará siempre que en la pregunta 1 de este aspecto se selecciona sí, se respondió sí. ¿Ok? Entonces, así se va a tener que ir preguntando o vamos a encontrar preguntas, perdón, para cada uno de los brigadistas. Por ejemplo, si es que sí contamos con brigada y si es que obviamente la brigada ha participado en la implementación de PAI, vamos a encontrar en principio 8 preguntas habilitadas. ¿Por qué 8? Porque tenemos 8 tipos de brigadistas, ¿no? U 8 brigadistas, perdón. Por eso de que, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Una primera pregunta y acá vemos también la abreviatura. Dice, ¿cuenta con brigadistas de cambio climático? Si acá responde sí, procederemos a responder preguntas
que van dirigidos al brigadista responsable, y otra pregunta en donde nos dice justamente o consulta si es que la IE para este tipo de brigadista cuenta con brigadista escolar. Bien, en el caso de que diga de que no cuenta con brigadista de cambio climático, el director va a tener que responder si es que ha desarrollado al menos una actividad, charla, taller o cualquiera de estas actividades, ¿de acuerdo? Cualquiera de estas actividades. Bien, y bueno, la dinámica es eso, ¿no? Les había comentado de que si es que yo respondo de que si cuento con brigada de educación ambiental, si es que ha participado en la implementación, pues ya por defecto me van a habilitar 8 preguntas, ¿no? Cuenta con brigadista de cambio climático, luego por acá cuenta con brigadista de protección de la biodiversidad, y así, de acuerdo para todas las preguntas, ¿no? Cuenta con brigadista de coeficiencia, y tendríamos pues por acá el de salud y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si es que yo digo, mira, sabes que no tengo brigada en mi escuela? Pues no pasa nada, ¿de acuerdo? No pasa nada. Pero sin embargo, si por ejemplo digo, si tengo brigada pero no ha participado, pues ahí tendríamos que ver, ahí habíamos visto, habíamos considerado en este segundo aspecto, preguntar sobre, déjenme ver por acá, sobre si es que la brigada ha participado en capacitaciones, ¿de acuerdo? Recordemos entonces, si es que yo digo de que si tengo brigadas, me habilita la pregunta si es que la brigada ha participado en la implementación del PAI, ¿cierto? Y ahí se me habilitarán las preguntas de los 8 brigadistas, ¿cierto? En el caso en el que yo diga, ¿sabes qué? Si tengo brigada, pero no ha participado en la implementación del PAI, pasará a esta pregunta. Entonces me dice, ok, tu brigada no ha participado en la implementación, pero dime, ¿ha sido capacitada? Tendríamos que responder sí o no, ¿de acuerdo? Y responder obviamente las siguientes preguntas, ¿no? En el caso de que sea no, pues ya se acabaría el registro ya de este aspecto. Pero si ha sido capacitada, pues tendríamos que especificar en qué temas, por quién ha sido capacitado, quién participó en la capacitación, ¿no? ¿Qué brigadista? Y por acá tendríamos igualmente que responder, ¿no? Acá hay un tema porque sí, también esto es una pregunta de mercado múltiple, así es que yo podría decir, no, mira, en esta capacitación participó el brigadista líder, también el brigadista de coeficiencia, y si es que responde brigadista de coeficiencia acá, se tendría que habilitar esta pregunta. Si es que selecciono cambio climático, se tendría que habilitar esta otra pregunta para yo ir respondiendo. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consta el segundo aspecto. En el tercer aspecto, tenemos una pregunta, o perdón, un grupo de preguntas que sí o sí vamos a tener que saber, ¿de acuerdo? Vamos a tener que consultar a la institución educativa, que va más que todo relacionado a las acciones de educación ambiental. Es por eso de que vamos a encontrar esta primera pregunta, ¿no? Si es que la IA ha promovido acciones con fechas claves. Si es sí, pues tendríamos que detallar estas otras dos preguntas, ¿no? Esta primera pregunta, en total, pues la tercera, se habilita siempre que yo haya seleccionado calendario ambiental, ¿ok? Por último, pero no menos importante, es de que justamente vamos a encontrar en el cuarto aspecto una única pregunta en donde vamos a tener que colocar nuestro link del Drive creado por la institución educativa, ¿de acuerdo? Vamos a tener que colocarlo. Vamos a tener que responder con ese link. Y a pesar de todas las indicaciones que ya brindó Manuel al respecto de este link, lo que yo quisiera agregar de repente es de que coloquen o peguen con la estructura correcta de una URL. ¿Qué quiere decir con esto? De que copien y peguen considerando el protocolo HTTPS, por ejemplo, si es que lo tengo en un Google Drive, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podría ser esto, mydrive.com, por ejemplo, ¿no? Y por acá vendría a ser una serie de códigos, ¿cierto? Entonces, tendría que tener una estructura de esta manera, ¿no? Muy parecido, HTTPS. Han visto que yo cambié al protocolo correcto, HTTPS, y ya se vuelve un hipervínculo, ¿no? Entonces, de esta manera, considerando esta estructura, ¿de acuerdo?
Obviamente no se va a visualizar de que es un hipervínculo en el Simon porque no tiene esa característica, acá en el Excel sí, pero justamente acá me ha permitido, digamos, hacer o tratar de evidenciar lo que les estaba comentando, ¿no? Yo había escrito mal este link, HTTPS, ¿no? Aunque en realidad ahí estaría bien, ahí está incorrecto, ¿verdad? HTTPS es incorrecto. Entonces, a eso es lo que voy, de que la estructura debe ser correcta para que obviamente se considere y se lea, se interpreta como un link, ¿de acuerdo? Entonces, nada, eso sería por mi parte todo lo que tenía por compartir el día de hoy y le doy paso a Sandra para continuar con el programa según lo agendado, ¿de acuerdo? Quedo atento a cualquier pregunta y pues adelante, Sandra. Muchas gracias, José, por la información. Nos ha compartido cómo se ha organizado el plan de monitoreo. Aún no se puede compartir en el mismo Simón, dado que no inicia el proceso de reporte. Recordemos todas y todos que este inicia el próximo 1 de septiembre y culmina el 30 de septiembre de este año. No hay fecha de prórroga, así que agradeceremos que se puedan organizar, que puedan programar la fecha en la que ya habiendo completado todos los pasos previos, ustedes están preparados para cumplir con el reporte en el Simón. Quiero agradecer a los más de 2.400 personas que se han conectado a la transmisión que se ha hecho a través del Facebook del Ministerio de Educación, como de Perú Educa, de todos lados del país, desde Tacna, de la Ugela Copen, Chicama, Puno, Piura, Tumbes, Ica y de todo el país. Muchas gracias por el interés mostrado, porque justamente da cuenta de la preocupación de todas y todos por hacer bien esta tarea que inicia el próximo 1 de septiembre en este reporte del momento 2. Quiero agradecer a cada una de las personas que han compartido sus preguntas, sus inquietudes, y voy a planteárselas, y ahí agradeceré por favor a mi compañero de la ITE que pueda habilitar a Manuel para la respuesta. La profesora Aurora Burgos nos hace la siguiente consulta. En la ficha para el registro de las fotos, para subir las fotos, solo se coloca uno. Adelante, Manuel. Okay, gracias, Sandra. Sí, es una ficha por nivel, ¿ok? Y la ficha tiene que tener cuatro fotografías, ¿no? O como les decía, esta primera fotografía tiene que ver con cuál es el problema o la oportunidad del PAI. La segunda foto tiene que ver de uno de los resultados logrados hasta el momento del reporte. La tercera fotografía tiene que ver la participación de los actores de la localidad como aliados. Y la última, la participación de la Brigada de Gestión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastres. Un solo documento, una ficha, con estas cuatro fotografías por nivel, ¿ok? Porque recuerden que el tema del trabajo y los resultados son distintos, a pesar que es un mismo PAI. Muchas gracias, Manuel, por la respuesta, que ha sido también compartida por la profesora Patti Lindo en el Facebook del Ministerio de Educación. Nos siguen llegando los saludos de Huánuco, desde el BRAEN, Instituciones Educativas de Chimbote, de Huaraz, y siguen los saludos de Trujillo, de Ascope, de Huánuco, Ancash y demás puntos del país. Hay otra pregunta, Manuel, que agradecería que por favor pudieras ayudarnos a precisar esta información. De la profesora Cecilia Vilela Mendoza. Dice, buenas tardes. Las brigadas de educación ambiental y gestión de riesgos de desastres deben participar en los 3 niveles que son inicial, primaria y secundaria en el PAI. Gracias, maestra Cecilia. Recuerden que las brigadas tienen que estar
conformada con población representativa de los niveles que tenga la escuela, ¿ok? Ahora, yo puedo tener, como le decía, mi PAI tiene 3 componentes y esos componentes tendrían que tener mínimamente sus brigadistas, ¿ok? Y dentro de esas brigadas podrías tener 1, 2 o 3 actividades relacionadas con el PAI. Lo que no podría pasar es que yo teniendo un componente sobre cambio climático no tenga brigadista de cambio climático, ¿no es cierto? Y no haya hecho. Entonces ahí no hay una vinculación. Pero sí pude haber tenido estos 3 brigadistas e incluso otros brigadistas que sumen a través de sus acciones. Entonces es mejor declarar de las brigadas que tengo y participa, ¿no es cierto?, a declarar un tipo de brigadista y que no tenga ningún tipo de evidencia. Entonces, las actividades de cada nivel suman al logro del propósito de fortalecer la brigada, pero sobre todo a los logros del PAI. Gracias, Manuel. Esa es una pregunta que también está relacionada con la que formuló el profesor Javierito Soto, ¿no? Si se han conformado una brigada en la que está integrado, valga la redundancia, por todos sus integrantes, de acuerdo a la propuesta que se hace desde el Ministerio de Educación, con sus 8 brigadistas, y su PAI solo tiene 2 a 3 componentes, ¿qué hace con la información, con las acciones que los demás brigadistas han desarrollado? Eso es muy valioso, ¿ya? Eso es muy valioso. Por eso que cuando en la última diapositiva les decía de los niveles, ahí dice justamente que hay que reportar las actividades del PAI y las acciones de la brigada, dice, así como acciones adicionales, ¿ok? Entonces, si yo tenía las 8 brigadistas y 3 estaban vinculadas con los PAI, excelente, ahí ya cubrí esa parte del reporte. Y las otras acciones de los otros brigadistas serían justamente ese plus, esas acciones adicionales que si bien no están relacionadas directamente con la problemática o la situación del PAI, contribuyen, como les decía, a fortalecer esa conciencia y cultura ambiental en la escuela. Entonces, hay que reportarlas. Entonces, repito, lo malo sería tener menos brigadistas o menos carpetas de componentes temáticos priorizados. Si yo tengo más, tanto en brigadistas o en componentes temáticos, ¿no? Es decir, tengo 3 componentes temáticos priorizados en el PAI, pero sin embargo, pedagógicamente hemos desarrollado también otro componente que no estaba planificado en el PAI al momento de su concepción, pero producto del trabajo hemos ido implementando, ¿no? Hemos agregado un cuarto componente, por decir, de gestión de riesgo de desastre. Entonces, estas son acciones adicionales que no estaban contempladas en un componente temático del PAI, pero sí lo he reportado y estoy dando evidencias de que eso es ejecutado, tanto en el componente temático como en el brigadistas de, por decir, primeros auxilios. ¿Okay? Entonces, eso es importante porque son otras acciones que suman. Reitero, lo complicado sería que usted declare un número de brigadistas o un número de componentes del enfoque ambiental y que no aparezcan en el reporte o que sus carpetas estén vacías. Ahí sí afectaría. Sin embargo, si se agregan estas y se evidencia las acciones desarrolladas, se consideran como acciones adicionales. Y eso, como reitero, está en el PPT y está en la guía, en la página 12 de la guía de orientaciones para el reporte de logros ambientales. ¿Okay? Entonces, si han hecho esas acciones adicionales, suma. Gracias, Manuel. Recordarles, por favor, que tienen el registro de asistencia fijado en la transmisión tanto del Ministerio de Educación como de Perú Educa. Por favor, regístrense porque una vez que ustedes culminen van a poder descargar la presentación que el día de hoy se ha utilizado y que muchos de ustedes están solicitando por los comentarios. Saludos a la profesora Contreras de Lima, Puente Piedra, Paita, Guaitará, Tacna, Junín, Huancayo, Patás, La Libertad, El Palto y demás lugares. Muchísimas gracias por conectarse. Una última pregunta, por favor, Manuel, que quisiéramos, desde las muchas que han dejado nuestros colegas, es la siguiente, y es formulada por el profesor William Manrique. Dice, el especialista de UGEL nos dijo que tenemos que colocar sí o sí
la información de los 5 componentes temáticos de ¿Cómo haríamos si mi problemática del PAI solo ha focalizado 2 de ellas? ¿Qué hacemos? Manuel. Gracias, maestro Julfeo. Bueno, primero habría que hablar con el especialista y aclararle cómo es el proceso de la formulación, ¿no? Quizás en su emoción dice, no, mejor si usted se hace los 5 componentes, tiene un logro destacado, pero no es así, porque recordemos que nosotros tenemos una situación priorizada y sobre la cual nos hemos organizado y movilizado. Si yo, como usted dice, maestro, ha señalado en su ficha de resumen los 2 componentes, entonces, como dijo José también, le van a preguntar sobre esos 2 componentes sí o sí, porque van a contrastar la ficha del resumen con la ficha del registro fotográfico y las evidencias de eso. Entonces, no es que el jurado le va a exigir a usted 5 carpetas por los 5 componentes, sino que el equipo evaluador dice, el colegio está trabajando 2 componentes y tiene que haber estas 2 carpetas mínimamente. ¿Puede haber otras más? Sí, como le digo, si en el transcurso ustedes consideran que hay otro nuevo componente, pues bien, agreguen el componente, pero no solamente la carpeta, sino también las evidencias de las actividades, tanto institucionales como pedagógicas, ¿ok? Entonces es importante que tener claridad sobre cuando yo hice mi PAI, concebí estos componentes, trabajamos, orientamos, nos organizamos para responder a ellos. Y tengo esas evidencias. En el transcurso pudieron haber surgido nuevas acciones adicionales, igual. Lo que reitero, no puede haber componentes que no tengan su correlato con las brigadas. ¿Puede haber más brigadas? Excelente. ¿Puedo agregar un componente más? Sí, pero lo que no puede haber es menos de lo que he declarado ahí. Si yo declaré 2 componentes y solo pongo uno, entonces no estoy trabajando. Y eso porque también nos hicieron una consulta. Dice, yo pongo estos 2 componentes, pero este año solo voy a trabajar un componente. No, es que lo que pasa es que la problemática no es una secuencia de temáticas, sino son aquellos elementos que están como causando esa situación y tengo que atender esa situación, ¿ok? Y reitero, un PAI no es un proyecto de aprendizaje, sino que un PAI tiene proyectos de aprendizaje, tiene unidades, tiene sesiones, tiene una serie de experiencias de aprendizaje, ¿ok? Es al revés, porque a veces nos ponen ahí, ¿no? He trabajado el componente de biodiversidad y solo nos ponen la unidad y la sesión del huerto, como si el huerto fuese el PAI. No, el huerto es una de las actividades pedagógicas del componente que dan a solucionar la problemática priorizada con la cual haya sido, pero que esta tiene que ser complementadas con otros tipos de actividades pedagógicas, así como actividades institucionales. ¿Okay? Entonces, compártale al especialista que le hizo ese comentario la guía de orientaciones y invítelo a revisar también la PPT, el webinar que hicimos al comienzo de años de paso a paso para elaboración de nuestro PAI. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Manuel, por los alcances. Sí, que recomendarle ello y en todo caso a nuestros especialistas, por favor, compartir la información que está publicada en el portal web de Educación Ambiental y el Ministerio de Educación. Estamos llegando ya a la parte final de este webinar. Queremos agradecer a todas las personas, a todos los directores, directoras, docentes y brigadistas líderes de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastre que se han conectado a este webinar. Hemos tenido una asistencia importante que, reitero, da cuenta del interés y de la preocupación por hacer bien, por cumplir de manera eficiente el momento 2 de este reporte que inicia el próximo 1 de septiembre. Queremos agradecer también de paso a quienes siempre nos brindan el soporte técnico para realizar esta transmisión, que son nuestros compañeros de la Dirección de Tecnologías de la DITE del Ministerio de Educación. Quiero agradecer a los 2 especialistas que el día de hoy me han acompañado, Manuel García y José Polo, también por la información clara que nos han brindado. Reiterarles a cada una de las personas que nos acompañan a esta transmisión, de poder de dejar su asistencia registrada en el link que se está compartiendo
en estos momentos. Mil disculpas por el ruido externo. Me despido invitándolos a ustedes y a quienes no pudieron conectarse para el nuevo webinar el próximo miércoles 13 de agosto, también a las 4 de la tarde por este mismo medio. Quiero asimismo señalarles que este video de este webinar va a quedar grabado tanto aquí en el portal de Facebook del Ministerio de Educación como de Perú Educa para que ustedes lo puedan descargar y que puedan compartirlo con otros colegas o que lo puedan volver a revisar en el momento que ustedes consideren el más adecuado. Agradecerles nuevamente a nombre de la Unidad de Educación Ambiental del Ministerio de Educación por habernos acompañado en este webinar. Nos vemos el miércoles para todas aquellas personas que desean volver y ampliar la información que el día de hoy se ha compartido. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta